La tormenta eléctrica iluminaba la ciudad, haciendo parpadear las luces de las calles vacías. En la escena, un departamento ubicado en una zona acomodada del distrito de Santiago de Surco era ahora el epicentro de un crimen que dejaría al país sumido en el desconcierto y la especulación. Alicia Delgado, la icónica princesa del folclore, yacía en el suelo de su dormitorio, rodeada de un charco de sangre que teñía el piso de madera. Sus ojos estaban entreabiertos, como si hubieran sido testigos de algo que se negaban a olvidar. Una correa de cuero negro aún colgaba de su cuello, y las marcas en su piel contaban una historia de violencia y desesperación. La policía, alertada por una llamada anónima, había irrumpido en el lugar tras forzar la puerta. Los agentes permanecían inmóviles, observando la escena con la gravedad que solo acompaña las tragedias que prometen no resolverse fácilmente. La habitación era un cuadro caótico, un cuchillo ensangrentado sobre la mesa, ropa tirada al azar y un teléfono celular vibrando incesantemente con llamadas que nunca serían respondidas. Mientras uno de los oficiales levantaba el cuchillo con cuidado, el sonido de una voz se escuchó desde el pasillo. «¿Dónde está mi mamá?», gritó Rubén, el único hijo de Alicia, con los ojos rojos de angustia y las manos temblorosas. El joven trató de entrar a la fuerza, pero fue detenido por los oficiales. «Lo siento, no puede pasar», dijo uno de ellos con tono firme pero compasivo. Rubén se derrumbó en el suelo, con un llanto contenido que resonaba como un eco en el pasillo frío. La noticia ya había salido a la luz. Las cámaras de televisión aguardaban afuera del edificio, mientras periodistas lanzaban preguntas al aire, esperando obtener una respuesta. En el interior, los investigadores trataban de juntar las piezas. Lo que inicialmente parecía un crimen pasional pronto se complicó con una maraña de contradicciones, testigos reticentes y secretos que nadie estaba dispuesto a revelar. Todo apuntaba a que no se trataba solo de un asesinato, sino de una historia mucho más profunda, un relato de obsesiones, traiciones y decisiones mortales. Y mientras la policía recogía las primeras evidencias, el nombre de una persona empezaba a sonar con fuerza. Abencia Meza, la expareja de Alicia y reconocida como la reina de la parrandita. El público ya estaba dividido entre quienes la defendían y quienes la señalaban como la autora intelectual del crimen. Sin embargo, había algo que los peritos no habían notado aún, un pequeño sobreoculto bajo el colchón de la víctima. Dentro de él, se encontraba la clave para desentrañar la verdad. El sobreescondido bajo el colchón de Alicia contenía una serie de documentos y fotografías cuidadosamente plegadas. Eran pruebas que revelaban una red de secretos personales y profesionales, pero lo más impactante era una carta escrita a mano. Con tinta azul y una caligrafía firme, las palabras parecían gritar desde el papel: «Si algo me pasa, busquen a Abencia Meza. Ella lo hará parecer un accidente, pero no se engañen. La conozco, y no parará hasta que me vea destruida». El mensaje era claro, pero al mismo tiempo, planteaba preguntas que nadie en ese momento podía responder. ¿Por qué Alicia, una mujer conocida por su serenidad y profesionalismo, había sentido la necesidad de escribir estas palabras? ¿Cuándo había percibido el peligro? Y, más importante aún, ¿por qué nadie le había prestado atención antes de que fuera demasiado tarde? Mientras los agentes discutían las implicaciones de la carta, el jefe de la división de homicidios, el experimentado inspector Rivera, llegó al lugar. Rivera era un hombre pragmático, curtido por años de resolver casos de alto perfil. Al entrar al departamento, lanzó una mirada rápida al cuerpo de Alicia y luego se dirigió directamente a la carta. «Esto lo cambia todo», murmuró mientras se pasaba la mano por el mentón. Rivera ordenó que la escena fuera sellada y que nadie más tuviera acceso a los detalles del caso. Fuera del edificio, los medios especulaban sin descanso, construyendo historias a partir de rumores. La noticia de la carta no tardó en filtrarse, y en cuestión de horas, Abencia Meza fue rodeada por periodistas en la puerta de su casa. ¿Es cierto que Alicia temía por su vida? ¿Tiene usted algo que decir sobre su muerte?, gritaban los reporteros mientras Abencia, con gafas oscuras y expresión tensa, intentaba abrirse paso entre ellos. «Yo no tengo nada que ver con eso. Alicia y yo nos amábamos. Déjenme en paz», exclamó antes de entrar apresuradamente a su vivienda. Sin embargo, las declaraciones no convencieron ni a los medios ni al público. Los celos, las denuncias previas y las constantes peleas entre las dos artistas formaban un cóctel explosivo que las había convertido en el foco de atención mediática. La relación de Abencia y Alicia, que en algún momento fue vista como una inspiración, ahora era descrita como un romance tóxico,
marcado por episodios de violencia y desconfianza. Para la policía, la pregunta no era solo quién había cometido el crimen, sino por qué alguien había sentido la necesidad de callar a Alicia para siempre. El caso de Alicia Delgado no solo conmocionó a la escena musical, sino que dividió al país en dos bandos. Por un lado, estaban quienes creían en la inocencia de Avencia Meza, asegurando que la cantante había sido víctima de una conspiración. Por otro lado, estaban quienes la veían como la mente maestra detrás del asesinato. El inspector Rivera, sin embargo, no se dejaba llevar por las teorías populares. Para él, cada detalle contaba, y la investigación estaba apenas comenzando. Ordenó revisar todas las llamadas realizadas desde el celular de Alicia en las semanas previas a su muerte. Los resultados no tardaron en llegar. Entre los contactos frecuentes figuraba un hombre llamado Pedro César Mamanchura, su chofer y guardaespaldas, quien había comenzado a trabajar para ella tan solo unos días antes de su muerte. César fue localizado en un modesto hospedaje cerca de la frontera con Ecuador, donde había utilizado un nombre falso para registrarse. La policía llegó al lugar antes del amanecer y lo encontraron nervioso, con una bolsa de viaje que contenía ropa ensangrentada. Al ser interrogado, negó cualquier implicación en el asesinato de Alicia, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Rivera lo llevó directamente a la comisaría para interrogarlo. En la sala de interrogatorios, el hombre, tembloroso y visiblemente abrumado, finalmente confesó. Su relato era escalofriante. Yo no quería hacerlo. Ella empezó a gritarme, me dijo cosas horribles. Estaba desesperado, balbuceó mientras se llevaba las manos a la cabeza. Cuando le pidieron que detallara el crimen, César describió una escena que dejó a todos los presentes sin palabras. Según él, todo había comenzado con una discusión trivial, pero pronto se había salido de control. La furia y el miedo lo habían cegado, llevándolo a tomar el cuchillo y atacar a Alicia sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, había algo en su confesión que no cuadraba. Rivera notó que César evitaba hacer contacto visual al mencionar ciertos detalles, como si estuviera ocultando algo. Y entonces ocurrió lo inesperado. César, entre lágrimas, mencionó a Avencia Meza. Ella me pidió que lo hiciera. Me dijo que no tenía otra opción, confesó antes de derrumbarse en la silla. El caso daba un giro aterrador. Si lo que César decía era cierto, la conexión entre Alicia y Avencia era más oscura de lo que nadie había imaginado. Las revelaciones de César Mamanchura desataron una tormenta mediática y pusieron a Avencia Meza en el centro de la investigación. La reina de la parrandita, como la llamaban sus seguidores, negó rotundamente las acusaciones, pero el cerco se cerraba rápidamente a su alrededor. Mientras tanto, el equipo de Rivera analizaba las pruebas recolectadas del departamento de Alicia. La caja fuerte robada, mencionada por César en su confesión, se había convertido en una pieza clave del rompecabezas. Según él, Avencia le había ordenado llevarla a un punto de encuentro, donde sería recogida por alguien de confianza. Sin embargo, la caja fuerte nunca apareció, y su contenido seguía siendo un misterio. Para los investigadores, la relación entre Alicia y Avencia era el núcleo del caso. La policía descubrió que, semanas antes de su muerte, Alicia había grabado un vídeo en el que acusaba a Avencia de amenazas constantes. En el vídeo, la cantante parecía nerviosa, pero decidida. Si algo me pasa, quiero que sepan quién fue, decía mirando directamente a la cámara. El vídeo, filtrado a los medios, causó una conmoción inmediata. Los fans de Alicia exigían justicia, mientras que los de Avencia defendían su inocencia con igual fervor. Las redes sociales explotaron con debates acalorados, y las calles se llenaron de carteles y pancartas que mostraban el rostro de ambas cantantes, simbolizando la división de opiniones. En medio de la creciente presión pública, Avencia fue citada a declarar ante el tribunal. Su entrada al juzgado estuvo marcada por gritos, abucheos y aplausos. Vestida con sobriedad, pero con su característico aire desafiante, Avencia enfrentó a los medios con una frase que quedó grabada en la memoria de todos. Yo amaba a Alicia. Nunca le haría daño. Esto es una cacería de brujas. El tribunal, sin embargo, tenía otra opinión, y los próximos días revelarían verdades que ni siquiera el público más escéptico estaba preparado para escuchar. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, familiares de Alicia y seguidores de ambas artistas se disputaban un espacio para presenciar lo que prometía ser el juicio más mediático del año. La fiscalía presentó como prueba principal el testimonio de César Mamanchura,
quien había señalado a Abencia como autora intelectual del crimen. Sin embargo, la defensa de Abencia no tardó en contraatacar, cuestionando la credibilidad de un hombre que había cambiado su versión de los hechos en más de una ocasión. El testigo miente. Lo hace para obtener beneficios y desviar la atención de su propio crimen, argumentó el abogado de Abencia con firmeza, dirigiéndose al jurado. Pero César no era la única carta de la fiscalía. Los mensajes de texto encontrados en el celular de Alicia mostraban un patrón claro: amenazas constantes de parte de un número que, según los registros, pertenecía a Abencia. Frases como «no te escaparás de mí» y «solo muerta te librarás de esto» eran imposibles de ignorar. Abencia, desde el banquillo de los acusados, negó categóricamente haber enviado esos mensajes. Según su versión, alguien había clonado su teléfono para incriminarla. Pero la fiscalía presentó un informe técnico que demostraba que los mensajes provenían de su dispositivo personal y habían sido enviados desde ubicaciones cercanas a su domicilio. En medio de las declaraciones, surgió un detalle que cambió el tono del juicio: la existencia de un segundo vídeo grabado por Alicia. Este material, que había sido recuperado de una laptop encontrada en su departamento, incluía un mensaje aún más contundente. «Abencia, si estás viendo esto, quiero que sepas que no voy a ceder. No voy a dejar que me sigas manipulando ni controlando. He guardado pruebas de todo lo que me has hecho», decía Alicia con voz temblorosa pero desafiante. La defensa intentó desacreditar el vídeo, alegando que podría haber sido editado. Sin embargo, los peritos confirmaron su autenticidad. La imagen de Abencia como víctima comenzó a desmoronarse, y las tensiones dentro del tribunal se intensificaron. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Una testigo inesperada pidió la palabra, y su testimonio cambiaría el rumbo del juicio. La testigo era una joven llamada Gaudí, quien había trabajado como asistente de Alicia durante años y estaba presente cuando la cantante grabó el segundo vídeo. Su rostro reflejaba tanto dolor como determinación al subir al estrado. «Yo vi cómo Alicia sufría», comenzó diciendo con la voz quebrada. «Abencia la llamaba a todas horas. La insultaba, la amenazaba». Alicia trató de ser fuerte, pero llegó un punto en el que tenía miedo incluso de salir de su casa. Gaudí relató episodios específicos de violencia que presenció, incluyendo una ocasión en la que Abencia irrumpió en el camerino de Alicia durante un evento, exigiéndole que cancelara su presentación. Según la testigo, la situación escaló tanto que los organizadores del evento tuvieron que intervenir para separarlas. El testimonio de Gaudí era poderoso, pero la defensa de Abencia no iba a quedarse de brazos cruzados. El abogado intentó desacreditarla, insinuando que tenía motivos personales para dañar a su clienta. «Usted era más que una asistente para Alicia, ¿no es así?», preguntó con una sonrisa insinuante. «¿Es cierto que estaba enamorada de ella?». Gaudí se quedó en silencio por un momento, pero luego respondió con firmeza: «Mi relación con Alicia era de respeto y amistad. Si está tratando de insinuar que yo tenía algo que ganar con su muerte, está equivocado». El jurado observaba con atención cada palabra, cada gesto. La sala estaba en completo silencio. La fiscalía utilizó el testimonio de Gaudí para reforzar la narrativa de que Alicia vivía bajo un constante estado de acoso, tanto físico como psicológico, por parte de Abencia. Mientras tanto, Rivera, quien seguía las audiencias desde las sombras, no podía evitar sentir que había algo más en juego. Una intriga más grande que las amenazas y los celos que habían salido a la luz. Porque, aunque todo apuntaba a Abencia, algunos detalles del crimen seguían sin encajar. El inspector Rivera, siempre analítico, había solicitado un análisis más detallado de las pruebas encontradas en la escena del crimen. Su atención se centraba ahora en la caja fuerte desaparecida. ¿Por qué era tan importante? ¿Qué secretos contenía que alguien estuviera dispuesto a matar para obtenerla? Las investigaciones revelaron un detalle inquietante. Dentro de la caja no solo se encontraban documentos legales, sino también una pistola y un conjunto de fotografías comprometedoras. Estas imágenes, según los peritos, mostraban a Alicia junto a una figura política de alto perfil, en una situación que sugería una relación clandestina. Rivera entendió que el caso de Alicia Delgado podía ser más que un crimen pasional. ¿Y si su asesinato tenía implicaciones que iban más allá de su relación con Abencia? ¿Y si alguien más, con un poder mucho mayor, estaba involucrado? Mientras tanto, en el tribunal, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. César Mamanchura había sido llamado nuevamente al estrado para testificar, y esta vez, sus palabras pusieron en jaque a todos los presentes. «Sí, fui yo quien lo hizo.
Pero no fue solo por orden de Abencia. Había alguien más. Alguien que me ofreció más dinero para asegurarme de que Alicia nunca volviera a hablar. La sala estalló en murmullos. Por primera vez, el caso tomaba un giro que nadie había anticipado. El tribunal quedó en completo silencio tras la declaración de César Mamanchura. Su revelación abría un nuevo y oscuro capítulo en el caso. Rivera, que hasta entonces había mantenido la mirada fría y calculadora, sintió como las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas mucho más complejo. «¿Quién te ofreció dinero, César?», preguntó la fiscal, con la voz firme y contenida. César vaciló, mirando al público con nerviosismo, antes de responder. «No sé su nombre. Solo sé que era un hombre con traje. Me dijo que si hacía lo que me pedían, tendría suficiente dinero para empezar de nuevo lejos de aquí». El tribunal estalló nuevamente en murmullos. ¿Un hombre con traje? ¿Un nuevo personaje involucrado en el asesinato de Alicia Delgado? La fiscal exigió más detalles, pero César se negó a dar más información. A pesar de su confesión, su comportamiento dejaba claro que tenía miedo. Miedo de alguien que aún no estaba en el radar de las autoridades. Mientras tanto, Rivera revisaba los últimos informes en su oficina. Uno de ellos contenía registros financieros recientes de Alicia. Entre las transacciones destacaba un depósito de una cifra considerable hecho por una organización cuya relación con la cantante no estaba clara. Rivera, intrigado, solicitó al equipo forense financiero que rastreara el origen de ese dinero. Paralelamente, Abencia Meza, que hasta ese momento se había mantenido desafiante, parecía cambiar de estrategia. Durante su declaración ante el tribunal, negó nuevamente cualquier participación en el asesinato, pero su tono fue diferente. Por primera vez, se dirigió directamente a los familiares de Alicia, mirando a su hijo Rubén con una expresión que parecía genuina. «Yo no maté a su madre. Y aunque no lo crean, la amaba. Esto va más allá de lo que cualquiera de nosotros entiende», dijo, dejando entrever un temor que hasta ahora no había mostrado. El jurado y los espectadores quedaron perplejos. ¿Qué sabía Abencia que aún no había dicho? ¿Y quién era el hombre misterioso que había ofrecido dinero a César? Los días siguientes estuvieron llenos de giros inesperados. El equipo de Rivera encontró un nombre relacionado con la organización que había transferido dinero a Alicia: Ernesto Arismendi, un poderoso empresario conocido por sus vínculos con figuras políticas y controversias legales. Arismendi era una figura enigmática, con la capacidad de mover influencias y de mantenerse al margen del escrutinio público. Rivera decidió interrogarlo personalmente. El encuentro tuvo lugar en una de las oficinas de Arismendi, un espacio opulento que contrastaba con la gravedad del caso. «Señor Arismendi, ¿puede explicar por qué transfirió una suma tan considerable a la cuenta de Alicia Delgado unas semanas antes de su muerte?», preguntó Rivera, mientras examinaba cuidadosamente la reacción del empresario. Arismendi sonrió, pero era evidente que estaba incómodo. Alicia era una gran artista. «Esa transferencia fue un patrocinio para un proyecto musical que estábamos discutiendo», respondió, evitando el contacto visual. Rivera no estaba convencido. La transferencia no estaba registrada como un patrocinio, y el empresario parecía demasiado nervioso para alguien acostumbrado a moverse en círculos de poder. Mientras tanto, en el tribunal, nuevos testigos comenzaron a salir a la luz. Uno de ellos, un músico cercano a Alicia, afirmó haber escuchado conversaciones entre la cantante y Arismendi en las que discutían sobre algo grande que Alicia planeaba revelar. «Ella decía que ya no podía callar más», declaró el testigo. Parecía que estaba decidida a enfrentarse a alguien poderoso. El juicio estaba alcanzando un punto crítico. Abencia continuaba afirmando su inocencia, César seguía titubeando entre versiones contradictorias, y ahora surgía el nombre de Arismendi, una figura con la capacidad de cambiar el rumbo del caso. Rivera sabía que debía actuar rápido. Si Arismendi estaba involucrado, desentrañar sus motivaciones podría ser la clave para resolver el caso. Pero hacerlo significaba enfrentarse a alguien que no se detenía ante nada para proteger sus secretos. En paralelo al juicio, Rivera recibió un sobre anónimo en su oficina. Dentro, había una nota que decía: «Ella tenía razón. Mira en el lugar donde todo comenzó». Junto al mensaje, había una fotografía de Alicia frente al Coliseo cerrado, un lugar donde inició su carrera artística y donde, al parecer, también se escondía parte de la verdad. Decidido a investigar, Rivera se dirigió al Coliseo esa misma noche. Con la ayuda de un guardia que había trabajado allí por años,
accedió a una pequeña oficina en desuso. Dentro, encontró una caja de madera con un candado viejo y oxidado. Con cuidado, forzó la cerradura y abrió la caja. Lo que encontró adentro lo dejó sin aliento. La caja contenía una libreta de notas, donde Alicia había escrito detalles de las amenazas que recibía, nombres de personas que la acosaban, y lo más impactante, un borrador de una entrevista donde planeaba revelar un escándalo de corrupción que involucraba a varias figuras públicas, incluido Ernesto Arizmendi. Rivera comprendió que el asesinato de Alicia no era solo un crimen pasional. Su muerte estaba directamente relacionada con algo mucho más grande, una red de corrupción que no podía permitirse que ella hablara. Pero ahora que Rivera tenía estas pruebas, sabía que su vida también estaba en peligro. El hallazgo de la libreta transformó la investigación en un campo minado. Rivera entendía que lo que tenía en sus manos era más que suficiente para exponer a figuras poderosas, pero también para convertirlo en el próximo objetivo. Mientras revisaba cada página, una línea escrita por Alicia lo dejó helado. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Lo que se puede destruirlos, pero también puede matarte si no eres cuidadoso. La advertencia no era solo para Alicia. Era para cualquiera que se atreviera a seguir el rastro de la verdad. La libreta incluía fechas, lugares y nombres. Entre ellos, el de Ernesto Arizmendi figuraba repetidamente, junto con referencias a transferencias de dinero, sobornos y amenazas. Rivera tomó una decisión audaz. Sin compartir el hallazgo con nadie más, contactó a un amigo periodista de confianza. Si algo le pasaba, quería que las pruebas vieran la luz. Pero el periodista, al recibir la información, le dio un consejo crucial. Rivera, si estás pensando en usar esto para presionar, ten cuidado. Gente como Arizmendi no juega limpio. Si sabe que tienes esto, no dudará en hacerte desaparecer. Esa noche, mientras revisaba la libreta en su oficina, recibió una llamada anónima. Inspector Rivera, sabemos lo que tienes. Entrégalo y todo terminará aquí. Si decides seguir adelante, no habrá lugar donde esconderte, dijo una voz masculina antes de colgar. El inspector miró por la ventana, consciente de que ahora no solo perseguía justicia, sino que luchaba por su propia vida. Mientras tanto, en el tribunal, las declaraciones de César se volvían más inconsistentes. Pero había algo que seguía claro: alguien más estaba detrás de todo, y ese alguien tenía tanto poder que ni siquiera el asesino material se atrevía a mencionarlo por su nombre. En el juicio, la defensa de Abencia se aferraba a los huecos en las pruebas. Sin embargo, la carta escrita por Alicia, la grabación de los vídeos y los testimonios comenzaban a formar un caso sólido contra ella. A pesar de esto, el equipo legal de la cantante insistía en que la historia tenía más aristas de las que la fiscalía estaba dispuesta a aceptar. El momento más tenso llegó cuando Ernesto Arizmendi fue citado como testigo. Su llegada al tribunal fue un espectáculo en sí mismo. Rodeado de guardaespaldas, con una postura arrogante y desafiante, parecía estar por encima de cualquier sospecha. «Señor Arizmendi, ¿cuál era su relación con la señora Alicia Delgado?», preguntó la fiscal. «Como ya lo he dicho antes, fui un patrocinador». «Nada más», respondió, mientras una sonrisa sarcástica cruzaba su rostro. La fiscalía presentó pruebas del vínculo financiero entre Arizmendi y Alicia, pero él lo desestimó con respuestas bien ensayadas. Sin embargo, todo cambió cuando Rivera entregó la libreta de Alicia al tribunal, revelando los detalles de las amenazas y la implicación de Arizmendi en un escándalo de corrupción. El empresario mantuvo la compostura, pero el impacto era evidente. La sala estalló en murmullos cuando la fiscal leyó un extracto que relacionaba a Arizmendi con una reunión donde se discutió cómo silenciar a Alicia. «¿Tiene algo que decir sobre esto, señor Arizmendi?», preguntó la fiscal. El empresario se limitó a negar todo, calificando las acusaciones como una conspiración para dañar su reputación. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado empezaba a ver un panorama más amplio, donde el asesinato de Alicia era solo una pieza de un juego mucho más peligroso. Rivera sabía que había movido las fichas correctas, pero también comprendía que el poder de Arizmendi no se limitaba a la sala del tribunal. El verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. En los días siguientes, Rivera comenzó a recibir amenazas más directas. Una noche, al regresar a su casa, encontró un sobre en el parabrisas de su auto. Dentro había una fotografía de él y su familia, tomada desde una distancia inquietantemente cercana. En el reverso, un mensaje: «Detente mientras puedas». Pero Rivera no era de los que se rendían.
Sabía que la libreta de Alicia era la clave para desentrañar toda la verdad, y con el apoyo de un equipo reducido en el que confiaba plenamente, continuó investigando. Lo que descubrió fue aterrador. Arizmendi había financiado no solo a artistas, sino también a políticos, jueces y figuras de alto rango en la policía. Alicia, al parecer, había amenazado con exponerlo porque sabía demasiado. Su asesinato no solo buscaba silenciarla, sino también proteger una red de corrupción que abarcaba más de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras tanto, en el tribunal, el jurado deliberaba. Las pruebas contra Abencia eran contundentes, pero las nuevas revelaciones complicaban el caso. La defensa intentó argumentar que Abencia había sido utilizada como un chivo expiatorio para desviar la atención del verdadero culpable. La fiscalía, por su parte, insistía en que, aunque hubiera más involucrados, el papel de Abencia como instigadora del crimen estaba claro. El veredicto se acercaba, y la tensión era palpable en cada rincón de la sala. Afuera, los seguidores de Alicia y Abencia seguían enfrentándose, mientras los medios alimentaban la polarización con titulares sensacionalistas. Rivera sabía que el caso estaba lejos de terminar, independientemente de lo que decidiera el tribunal. Porque la verdad, como Alicia había escrito, siempre encontraba la forma de salir a la luz. Pero ¿a qué precio? Era otra historia. El día del veredicto había llegado. El tribunal estaba lleno de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Rivera observaba desde el fondo de la sala, mientras los rostros de los familiares de Alicia reflejaban una mezcla de esperanza y dolor. El jurado entró, y el silencio se hizo absoluto. El juez leyó las conclusiones. César Mamanchura fue declarado culpable como autor material del asesinato y condenado a 30 años de prisión. Abencia Meza, tras días de deliberaciones, fue sentenciada como autora intelectual del crimen, con una pena de 30 años. La defensa protestó, pero la sentencia era firme. El tribunal había decidido que las pruebas, junto con los testimonios, eran suficientes para implicarla en el brutal asesinato. Sin embargo, lo más inquietante quedó sin resolver. Aunque las pruebas señalaban a Ernesto Arizmendi y su red de influencias, el empresario logró evadir cualquier cargo directo gracias a su equipo legal y su capacidad para manipular el sistema. Las pruebas de Alicia, aunque contundentes, no eran suficientes para derrumbar a alguien con su poder. Rivera sabía que el caso contra Arizmendi requeriría tiempo, pero no estaba dispuesto a abandonarlo. Cuando Abencia fue escoltada fuera del tribunal, lanzó una última mirada desafiante al público y murmuró algo que solo Rivera alcanzó a escuchar: «Esto no se acaba aquí». El inspector lo sabía. No era solo una amenaza, sino una verdad. En un mundo donde la justicia podía ser moldeada por el poder y el dinero, la lucha apenas comenzaba. Rivera, con la libreta de Alicia aún en su poder, sabía que las próximas batallas no serían en un tribunal, sino en las sombras, donde la corrupción y la ambición seguían reinando. Alicia Delgado, incluso en su muerte, dejó un legado de valentía, y su historia quedará grabada como un recordatorio de que la verdad siempre tiene un precio. ¿De verdad te vas a ir sin suscribirte? Vamos, piénsalo. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te atrapó, porque te gustan los misterios que te dejan pensando y los casos que desnudan las entrañas del poder. Este no es un canal cualquiera, aquí desenmascaramos lo que otros prefieren callar. Así que, si eres un amante de los relatos impactantes y las investigaciones que van más allá de la superficie, es hora de que lo demuestres. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta comunidad que no se conforma con menos que la verdad. ¿O acaso eres de los que prefiere quedarse con las dudas? Yo no lo creo. Nos vemos en la próxima historia. Suscríbete. Ahora.